Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Hoy faltan 16 minutos para las 8 de la mañana. Hemos hablado varias veces aquí en nuestro programa de la deserción escolar. 50.000 alumnos que por una u otra razón se fueron del sistema escolar entre 2021 y 2022. Vamos a tratar de identificarlos y de asignarles algunas características a estos niños, niñas y adolescentes que se han ido del sistema. Para ello estamos con una especialista, Andrea Pardo, directora de Pedagogía Básica de la Universidad de los Andes. Andrea, gracias por estar acá. Disculpa por haberte hecho esperar. Muy buenos días. Andrea, te estamos escuchando. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Ahí Gracias sí. por el contacto. Muchas gracias. Hola Andrea, gracias por Muy esperar. contenta de conversar con ustedes. Muchas gracias Andrea, porque queremos darle otro enfoque al tema de la deserción. Estuvimos hablando con otro profesional la semana pasada respecto a cuál era la implicancia o la correlación entre violencia escolar y deserción escolar. Tú como directora de Pedagogía Básica, Andrea, queremos que nos digas cuáles son los beneficios de poder estar en el aula y cuáles son las externalidades más negativas que produce esto de la deserción escolar. Son 50.000 alumnos que se fueron del sistema escolar entre el año 2021 y el año 2022, y probablemente esto siga creciendo porque sabemos que la política pública nunca funciona de forma inmediata. Sí. La verdad es que es un desastre, una catástrofe bastante potente. Yo creo que no hemos considerado socialmente, civilmente, lo que implica esto. En mi parecer, yo creo que nos falta una comprensión mucho más global de lo que implica estar en la escuela, lo que implica aprender a leer y escribir. Siento que nos quedamos con los titulares, como si fuera algo muy trivial, la implicancia de saber leer y saber escribir. El saber leer y saber escribir tiene que ver con la lógica de comprender el mundo, de entender lo que está pasando ahí, de poder dialogar, de poder reflexionar, de poder hacer relaciones, de poder ir más allá, de poder conectar. Es decir, la lectura a una persona le abre definitivamente el mundo. La sensación que yo tengo es que vamos a estar abriendo una inequidad mayor que la que ya existe con aquellos niños de espacios más vulnerables, que ya existe, va a ser aún mayor. Y esto tiene una serie de implicancias porque la escuela no es solamente un espacio de aprendizaje, digamos, de aprendizaje, un aprendizaje más bien de contenido, sino que también y además es un aprendizaje social. O sea, la escuela es un espacio donde las personas se relacionan, donde hay otros que vienen de espacios distintos al propio, donde hay que aprender a negociar, a resolver conflictos, a regularse, que tiene que ver con la capacidad de la autogestión de las emociones, ¿no es verdad? De quedarse, de poder sentir lo que uno siente, pero efectivamente la acción frente a eso, y ahí tiene que ver con la violencia, ¿no es verdad? Y ahí tiene un tema la violencia. La autogestión de las emociones tiene que ver con que yo puedo sentir rabia, puedo sentir pena, pero ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo externalizo eso? Y eso se aprende en la escuela. O sea, los profesores tenemos una labor ahí de enseñar lo que es la autogestión de las emociones, y al menos la formación inicial docente en nuestra universidad, así lo enseñamos específicamente en uno de los cursos, que tiene que ver con no dañarse a uno ni dañar a otros. Y eso se aprende en la escuela. Entonces, muchos de los niños hoy tienen, por distintas razones, están en un espacio familiar cuya cultura, ¿no es cierto?, y cuya manera de relacionarse es su manera. Pero en la escuela se abre un abanico de posibilidades y repertorios de relacionarse donde hay un adulto significativo que es el profesor. Entonces, ese profesor tiene la posibilidad de ser muchas veces ese adulto significativo que muchos niños no han tenido la posibilidad de tenerlo. Porque una cosa es tener un padre y una madre en algunos casos, pero otra definitivamente tener a un adulto significativo que pueda hacer la diferencia. Entonces le estamos quitando a muchos niños la posibilidad de instalarse y de abrir su repertorio, ya sea cognitivo, socioemocional, ético, mucho mayor, ¿ya? Entonces, Andrea, hacia allá va mi reflexión, sí.
Bueno, claramente la escuela, ¿verdad? Es un agente socializador fundamental, pero también lo es la familia. De hecho, Absolutamente. antes yo recuerdo que muchos niños, y todavía probablemente es así, muchos niños llegaban aprendiendo, ya sabían leer Mm, y escribir antes de ingresar a los establecimientos. sí, Y ahora, al parecer, también han habido obstáculos producto de quizás condiciones de macroeconómicas, que los padres, ¿verdad?, tienen menos tiempo, etcétera. ¿Cómo también trabaja en coordinación ambos agentes socializadores para poder subsanar o ir sí. subsanando esta brecha? Sí, mira, tú has dado en un punto clave que en lo personal estaba indagando bastante el último Ujú. tiempo. Muchas investigaciones dan cuenta de la exposición nefasta que tienen muchos niños a Sí, una edad que no corresponde a las pantallas. así es. Eh, las pantallas hoy son una problemática mayor y esos Ujú. niños pasaron casi 2 años de su vida en pantalla. Sí. ¿Por qué ocurrió esto con la pandemia? Porque, bueno, porque muchos padres tenían que seguir trabajando desde la casa remotamente, madre y padre, y por lo tanto, lo más fácil, ¿no es cierto? En un principio, lo mejor era pasarle lápices al niño para que dibujara, cuentos, Ujú. pero en definitiva, al final terminó todo el mundo, o la mayoría de las personas, eh, cuyos niños, digamos, estaban absolutamente pegados a las pantallas. Las pantallas producen un daño a los niños bastante severo y es lo que está siendo investigado hoy. Las evidencias son bastante tremendas. Entonces yo creo que hay un desconocimiento de la sociedad civil de la implicancia que tienen hoy las pantallas. Las pantallas están reproduciendo tipos de diálogo, y no es diálogo. La pantalla definitivamente lo que está haciendo es que no hay un interlocutor válido. Y hoy Mm. en día nuestros jóvenes se están comunicando por WhatsApp. ¿Qué es lo que es un WhatsApp? Mm, Un WhatsApp, hoy día los jóvenes no dialogan. no. El WhatsApp es un emisor de un sonido o un emisor de un escrito que no tiene voz y no hay una, una persona o un otro que te responde de manera inmediata. Ujú. Por lo tanto, lo que los adultos teníamos, muchos adultos, que era una conversación, ¿no es verdad? Y frente a la conversación teníamos que tomar postura, teníamos que inmediatamente reaccionar. Hoy en día eso no ocurre, hoy día yo reacciono cuando yo quiero. Por lo tanto, los niños hoy tienen pantalla y los jóvenes hoy tienen WhatsApp. Entonces, me parece que estamos entrando en un mundo que se torna cada vez más complejo. Y por lo tanto, los niños antiguamente, cuando aprendían en la casa las letras, era porque los padres tenían, ¿no es cierto?, mucho más tiempo frente a eso. Y hoy la verdad es que no lo tienen. Entonces, yo creo que una de las grandes temáticas es la irrupción de las pantallas en nuestras vidas y no podemos tener conciencia. Fíjate que, para terminar Sí. esto, el fin de semana fui a una cafetería a tomar un café y observaba cómo en la mesa al lado un padre de unos 35 años con su hijo de 10 años tomaban desayuno. Mm, Y el padre, y el niño esperaba la conversación del padre, y el padre se puso a mirar el WhatsApp, y el niño miraba el techo, miraba sus manos, miraba un cuadernito que tenía, y el padre miraba su teléfono. Yo miraba esto y decía, esto es para grabarlo. mm. Y poco a poco el niño empezó a sacar su teléfono Y se y acabó empezó todo. a jugar. Mm, Y se acabó la conversación. Entonces ese padre cuando llega a la casa, el relato es, fui a tomar desayuno con mi hijo. claro. Yo me pregunto qué desayuno tomó con su hijo, entre otras cosas, ¿no? Mm. Bueno, Andrea, sí, hablaste tú al inicio del diálogo de desastre y de catástrofe con esto de la sí, deserción escolar. ¿Crees tú sí. que hay un sentido de urgencia suficiente en el Ministerio de Educación para hacerle frente a este problema, a este desastre y catástrofe, como lo calificaste? Sí, yo entiendo que el ministro y el Ministerio de Educación están trabajando en esto fuertemente. O sea, Ya. yo no he visto que hayan dicho esto no nos importa, esto es de segunda categoría, al revés. O sea, me parece que ellos han considerado y el ministro, siendo profesor, tiene, me parece que una cercanía al problema y una comprensión del problema importante por su labor anterior. Y Mm, fue directivo de escuelas de la Educa, en fin, o sea, tiene un acercamiento a la realidad que me parece que ayuda en eso. Sin embargo, siempre ocurre, y espero que no lo sea, pero tiende a ocurrir que entre la necesidad y la acción hay un trecho más o menos importante. claro, hay un largo, Entonces, largo camino. Ujú. claro, entonces sabemos que eso tiene una toma de decisión, que tiene una serie de mecanismos internos que de repente hacen que la rapidez que uno quisiera desde la sociedad civil
sea otra, ¿no es verdad? Y yo creo que si hay algo que hay que poner urgencia es esto. Porque imaginémonos solamente cómo va a ser este mundo, este Chile nuestro, y ya está complejo, ¿no es verdad? Con las complejidades que tenemos todos en Santiago y en regiones también, eh, con 50.000 niños menos, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos una cantidad impactante de estudiantes que tienen una asistencia alta digamos, una asistencia alta, y la inasistencia alta va a implicar esos niños fuera del sistema. Entonces, niños fuera del sistema son niños que van a estar en la calle, son jóvenes que van a estar en la calle. Oye, ¿sabes qué Y eso tiene... sí, Sí, disculpa, dale. me llamó la atención, Andrea, porque se nos está yendo el tiempo, que dentro de Sí, las personas que están fuera del sistema, salvo que haya sí. entendido mal, cosa que es muy probable, pero espero que no sea así, cuentan a las personas que tienen, ¿cómo se llama cuando rinden Exámenes Eh, libres. eh, exámenes libres? sí, Sí, sí. y fíjate Los, que, los años 2x1. ¿Están claro, considerados dentro de los que están fuera del sistema? sí, Sí, sí. sí están Sí, porque en el, considerados, sí. sí, porque en el fondo Además, ellos no están Andrea, yendo a una escuela. clase. claro, no están yendo a una escuela, que es Mira. este agente socializador que nos mencionaba Sí, Andrea. claro. Y fíjate que para tener más datos, antes de terminar, el curso que concentra mayor cantidad de escolarizados es Primero primero medio. medio, producto de esta Ujú. transición que es lógica, ¿verdad? Que a veces hay Sí, cambio de sí, colegio o muchos no logran pasar el octavo, pero dice el 54,8% corresponde a todos los niveles de enseñanza básica, básica, así lo que es es. muy Y la grave mayormente primero y segundo básico. claro, porque uno piensa que la adolescencia es algo complicada, ¿verdad? Sobre todo en esta sociedad tan rápida, de mucha soledad también, de mucho exitismo, instantaneidad, y uno dice, bueno, la básica, ¿por qué? ¿Por qué hay deserción? Uno pensaría en cuarto medio, en tercero medio, que es cuando uno comienza con las malas juntas, como se dice, ¿verdad? Y ahí, claro, podría producirse esta deserción, pero llama mucho la atención que sea en estas etapas tan tempranas de la escolaridad, donde los niños no están siendo contenidos por los profesores, por profesoras, por una comunidad, finalmente, que esos son las escuelas, deberían ser las escuelas. Sí. ¿O será que los padres los presionan para que dejen la escuela porque los necesitan en otra cosa? También puede ser. Mira, hay una serie de variables posibles y de hipótesis, pero yo tiendo a pensar que también hay una hipótesis de que hay un desconocimiento de la implicancia de la escuela en primero y segundo básico. Me parece que hay una comprensión de que la escuela puede ser una guardería, sin desmerecer las guarderías, pero tiene otra función. Entonces, Sí, claro. el entender la escuela como una guardería, como que igual lo puedo dejar aquí o no va a aprender tanto o no es tan necesario, me parece que es un desconocimiento social de lo que ocurre en un primero y un segundo básico, que justamente ahí es donde ocurre la maravilla del aprender a leer y escribir. Y un niño cuando se siente desfasado a sus compañeros de su rango etario, es un niño que al final va a tener un tema de autoestima complejo porque se va a sentir inferior a ellos. O sea, es una espiral, la verdad. Esto Sí. es una espiral complejísimo que creo que no se ha como tomado conciencia de ello. Y eso es la premura y es la urgencia que tenemos. Oye, muchas gracias, Muchas gracias, Andrea Andrea. Pardo, porque ha sido de una claridad tu exposición como buena Sí. educadora, pero súper, súper positiva y nos ha quedado Y un muy, muy llamado claro. Sí. de atención, porque no es posible, Andrea, yo creo que tú concuerdas, de que los niños sepan ocupar el celular y no sepan leer todavía. Así es, una Contradicciones gran de preocupación que de la tenemos. modernidad. Tremendo. Sí. Andrea Pardo, directora de Pedagogía Básica de la Universidad de los Andes, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Buena Costumbre. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, Igualmente, Andrea. buen día. 2 minutos faltan para las 8 de la mañana, hora en punto.